era capaz de almacenar, ¿no?, todos los registros de la CPU. Entonces, al conjunto de valores, ¿no?, de la CPU le dicen contexto, ¿no? Entonces, por eso es que le dicen cambio de contexto. Y cuando la CPU deja de atender a un proceso y atiende al otro, porque deja de atenderlo al proceso porque se le cumplió el quantum, por eso es que lo deja de atender y atiende al próximo. Entonces se llama cambio de contexto. Por este motivo es que en realidad la CPU, el sistema operativo guarda los registros de la CPU, los guarda al PCB, ¿sí? Él lo guarda al PCB. Y cuando ya le toca correr, todos los registros del PCB son depositados a la CPU. Entonces así cada uno de los procesos es capaz de guardar sus datos, ¿no? Guardar su contexto, o sea, guardar todo lo que necesita de la CPU lo tiene guardado él en su PCB. A esos registros guardados en el PCB, jóvenes, también dicen registros del proceso. Pero podría confundirlos un poquito, ¿no? Entonces, los registros, las copias de los registros de la CPU de un proceso, o sea, en campos registers, se le dicen registros del proceso también. Bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que pasa cuando pierde el quantum y cuando el proceso vuelve a recibir el quantum, o sea, vuelve a recibir la CPU. Muy bien. Veamos el esquema general de un planificador, que la verdad pensaba yo completar la anterior clase. El esquema general de un planificador es el siguiente, ¿no? Todo planificador tiene esto, jóvenes. Solamente que el código que van aquí es un poquito general, digamos, ¿no? Un poquito general. Pero siempre hace estos movimientos un planificador. Primero, un planificador tiene una estructura de datos. Entonces, aquí anotar. Un planificador tiene una estructura de datos. Una estructura de datos. Bueno, donde almacena los PCB, de los procesos en estado de ejecución. Por favor, vean esta parecida tabla de ejecución que se lo han mandado en el tema de su proceso. Pero bueno, no se lo han mandado en esa unidad, porque estaba en corrección. Y hasta ahora la termino. Los PCB de los procesos en estado de ejecución. Entonces, en la RAM están todos los procesos. Pero en realidad lo que el sistema operativo maneja son sus PCBs. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. Por ejemplo, aquí está la RAM. Disculpa, aquí está un ratito. Aquí están 3 procesos. Y obviamente los procesos tienen que estar pegados en RAM, si no, no correrían las imágenes, ¿no? Aquí está P1, P2, P3. Ahorita lo vamos a hablar. Ok, y esta, digamos, se va a hacer la estructura de datos. Esta va a ser la estructura de datos. Yo estoy haciendo un conjunto que se llama de Venn, estoy haciendo acá. Se llama de Venn Olberg, estoy haciendo acá. Y aquí están los PCB, digamos, vamos a ver el PCB de P1. Aquí está el PCB de P2, de P3, vamos a ver. De P3. Vamos a suponer que el que está corriendo en este momento es el IP de la CPU, está por acá. De poner CPU.IP, para como nosotros como informáticos leemos IP de la CPU, ¿no? IP de la CPU, el IP de la CPU está por acá. Esto quiere decir que P2 está en random, o sea, P2 tiene el quantum, o si quiere P2 tiene la CPU. Son completamente sinónimo, ¿no? P2 está en running, está corriendo,
el P2 tiene el quantum, o si quieren P2 la tiene a la CPU. Recuerden que tenemos un administrador de proceso, administrador del procesador, ¿no? Entonces, en este momento el sistema operativo beneficia al P2, beneficia a P2, porque P2 tiene la CPU en este momento. Bueno, también tiene una variablecita acá, del tipo PCB, ahorita lo explicamos. Pero esto es copiado de una implementación que hay en un sistema operativo. Le llaman así, también en la implementación de Linux también, Process in Running. Estos únicos son llenos de literatura, ¿no? Entonces, Process in Running, ¿no? Por eso que es un Perrum, ¿no? Pero fíjense, es una variable. Esta es una variable del tipo PCB, ¿no? PCB, obviamente, que es un C, Java, como quieran ver, ¿no? Entonces, esta es una variable del tipo PCB, que contiene, disculpen la redundancia acá, pero mejor, que contiene el PCB del proceso que tiene la CPU. O sea, el proceso que está corriendo en este momento. Por lo tanto, ¿cuánto vale este RUM acá? ¿Lo perdí? ¿Cuánto vale la variable tipo PCB? Recuerden, son variables tipo PCB, ¿no? Estos son PCB, lo hemos visto como una clase, ¿no? Class PCB. Perrum sería el PCB de P2, porque es el PCB, porque el P2 es el proceso que tiene la CPU. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Una variable de tipo PCB que mantiene el PCB del proceso que está corriendo en este momento. Y la estructura de datos mantiene los procesos que están esperando el quantum, ¿no? Es ese proceso en ejecución, entonces, ¿no? Están esperando recibir el quantum. ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Se entiende bien? Entonces, para los que recién han ingresado, el esquema de un planificador contempla una estructura de datos y una variable PRUM, ¿no? Entonces, de los procesos que están en RAM, hay 3 procesos en este ejemplo. La estructura de datos mantiene los procesos que están esperando el quantum, ¿no? O sea, que están en ejecución, no en espera, digamos, que esa es otra historia. Los procesos que están esperando el quantum. Y la variable PRUM contiene el PCB del proceso que está corriendo. Como la IP de la CPU está en P2, entonces el proceso P2 está corriendo. Entonces el proceso P2 está corriendo y por tanto PRUM es igual al PCB de P2. ¿Alguna consultita? Bueno, es muy simple, ¿no? El void planificador, ese void planificador, esa rutina, ¿no? Ese procedimiento se ejecuta cada vez que se cumple el quantum. Recuerden que habíamos hablado sobre eso. Cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. No sé si se lo he mencionado, ¿no? Pero cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Se cumple el quantum y se ejecuta el planificador. Tenemos un pequeño problema, joven, aquí un pequeño detallecito, más que problema, es que el planificador es también un código. Es un algoritmo, como ustedes lo van a ver ahorita en open source. Y por lo tanto necesita la CPU para correr. ¿Se han puesto a pensar eso? Ahí nosotros decimos, no, se le damos la CPU a los procesos. Ya, perfecto, pero nosotros también necesitamos la CPU porque nosotros planificador, también somos código. Entonces nosotros también necesitamos la CPU. Entonces, no hay problema, lo vamos más adelante, decía por medio de las interrupciones de hardware, vamos a ver cómo el
cómo el planificador ejecuta, cómo el planificador se ejecuta cada vez que se cumple el quantum. Vamos a hablar del famoso quantum, ¿no? Vamos a ver cómo trabaja y por qué es único e indivisible, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene una complicación, digamos, el sistema operativo con el quantum? Porque en la teoría, en la física cuántica, el quantum no tiene por qué ser fijo. No tiene por qué ser fijo. De hecho, es indefinido. Pero bueno, acá el quantum es fijo e indivisible. Ahora más adelante, ¿por qué? Muy bien, volviendo a esto, creo que ya no hay más ingresos a sala. Entonces le pongo la frase que acabo de decir, no sé si la he dicho, pero la voy a decir otra vez. Cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a pasar. Más adelante vamos a ver por qué, como decía, volviendo nuevamente a la introducción de Harvard, vamos a ver por qué se ejecuta el planificador. Entonces, recuerden esta máxima, ¿no? Cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Se ejecuta el planificador. Entonces, esto no lo podemos parar, ¿no? Está programado por la introducción de hardware, entonces esto no podemos parar. Cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Está bien. Déjenme grabatar un poquito acá. Déjenme grabatar cómo funciona esto. Voy a grabatar aquí a los lados niños. Entonces, P2 en este momento está corriendo. Entonces le está ejecutando su código, ¿no? Le dice la ejecuta. Se cumplió su tiempo. ¿Qué hacemos cuando se cumple el quantum? ¿Qué hacemos, jóvenes? Se ejecuta el planificador. Se ejecuta el planificador. Ahora, ¿qué hace el planificador? Se cumplió el quantum, se ejecuta el planificador. ¿Qué hace el planificador? El planificador básicamente hace esto. Guarda el contexto, o sea, guarda los registros de la CPU. O sea, guarda los registros de la CPU ¿dónde? En el PCB. Guarda los registros de la CPU en el PCB. Bueno, ahora deposita el PCB, deposita la estructura de datos. Entonces, guarda, lo hemos hecho eso, guarda los registros de la CPU, los AX y X, su contexto, ¿no? Lo guarda en el PCB. Y este PCB lo deposita la estructura de datos. Hasta ahí lo completó. Ahora, ¿qué va a hacer luego? Va a decir, bueno, ¿a quién le doy la CPU? ¿A quién se la doy la CPU ahora? Entonces mete la mano a la estructura de datos y saca un PCB. Digamos que saca el P3. Lo saca el P3 y dice, ahora tú eres el nuevo PRUMI. Tú eres el nuevo P3. Entonces, los registros que están en el PCB de P3, este PCB de P3.registers, ese lo deposita la CPU. Al depositarlo a la CPU, ahí está el valor del IP. ¿De acuerdo? Uno de los registros de la CPU es el IP. Entonces, los registros de P3, los campos registers de P3 se lo pasa a la CPU. Lo pasa a la CPU. Al pasarlos a la CPU, altera el valor del IP. Entonces, el IP de la CPU se va a P3. Se va a una dirección, o sea, un índice de la RAM donde está P3. Y le dice, corre. Le dice, corre. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió bien? Ingeniero. Claro. Eso entonces es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, cada vez que se cumple, ¿cuánto se ejecuta el planificador? El planificador es un código. Entonces, cuando se cumple el planificador, la CPU está ejecutando nuestro código. O sea, nosotros somos planificadores en este momento y se cumplió el quantum, entonces el IP de la CPU se va a ejecutar nuestro código. Ahora, una cosita, jóvenes, como yo les mencioné, la CPU es única e indivisible.
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si P3, yo le doy el quantum y P3 finaliza? O sea, con ese último quantum. Le doy la CPU y, digamos, él acabó y dice, quiero finalizar. Recuerden, un proceso, jóvenes, me gustaría que así sea la vida, jóvenes. Un proceso le dice al sistema operativo que quiere finalizar. ¿Qué les parece eso? Por eso que se habla de asesinato cuando nosotros finalizamos un proceso. Porque es una muerte no natural, ¿no? ¿Verdad? O sea, el proceso cuando quiere finalizar dice, llama en caso de Windows, que es el sistema operativo que conozco, es interrupción 20 hexadecimal. Llama interrupción 20 hexadecimal y él activa una banderita. Lo deja en un ciclo y activa una banderita que le dice finalicé. Entonces, ¿qué pasa si en el último quantum que yo le di a P3, P3 finaliza? Si P3 finaliza, ya no puede volver a la estructura de datos, sino que debe ser sacado del sistema. P3 ya debe devolver todos los recursos que ocupó y su PCB destruido, digamos, ¿no? Su PCB ya no tiene que existir porque está ocupando memoria. Entonces, todos los recursos que pidió P3 deben ser recuperados. Deben ser recuperados por el sistema operativo. Todos los recursos. Los recursos del hardware son prestados. De hardware y de software, ¿no? Son prestados. No son entregados. Me gustaría estar en el aula, por ejemplo, para mostrar ese ejemplo, ¿no? Cuando nosotros llegamos al aula, decimos, esta es mi silla, ¿no? Decimos, esta de quién es mía, está ocupada, es mi silla, decimos. Pero sabemos que no es de nosotros, es prestada nomás hasta que acabe la clase. Entonces, ese recurso de silla, pizarrón y todo lo demás es solo mientras estamos en clase. Cuando ya terminamos de clase, dejamos libre el recurso, dejamos libre la silla y la pizarra para que nuevos alumnos y docentes entren a ocuparla. Lo mismo ocurre acá, los recursos del hardware nosotros lo prestamos, ¿no? Lo prestamos. Cuando el proceso finaliza, debemos devolverlo al sistema operativo. Nosotros vamos a resumirlo como liberación de memoria nomás, para no cansar el concepto, ¿no? Para no hacerlo pesado el concepto de planificación. Perdón. Muy bien, lo hacemos acá. Hagamos el esquema general. Entonces, un planificador tiene dos partes. Tiene dos partes. Vamos a poner acá. Voy planificador. Entonces, el planificador siempre tiene dos partes. Este está en comentarios. Número uno. ¿Qué hacer con el proceso? Supone que el proceso que está corriendo está en Perrún, ¿no? Con el proceso, o sea, el PCB de Perrún, con el proceso que acaba de perder el quantum. Se le agotó el quantum, ¿no? O sea, tiempo de tiempo. ¿Qué hacemos con ese proceso que acaba de perder el quantum? ¿Qué hacemos con ese proceso que acaba de perder el quantum? Y número dos, buscar al nuevo Perrún. Buscar, lo pongo entre comillas primero. La misma estructura de datos me dice cuál sacar, ¿no? Buscar en la estructura de datos, al nuevo Perrún. Claro, en el ejemplo que les puse, jóvenes, P2 era el Perrún, ¿no? Era el processing random. Cuando se le acabó el quantum, lo metimos al PCB y dijimos, ahora, ¿a quién le doy el Perrún? ¿A quién se la doy la CPU? Entonces metimos la mano acá, le decía el broma yo y sacamos el P3, ¿no? Sacamos el P3, aquí ya estaría P2, perdón. P2 estaría acá. Sacamos el P3 y a ese es el nuevo Perrún, a ese le damos la CPU. ¿Hay una preguntita? ¿Se entendió bien?
Hola, hola. ¿No tienen alguna consultita? Muy bien. Entonces, acá este sería el algoritmo, ¿no? Sería el algoritmo de un esquema general de un planificado. ¿Sí? Entonces, lo hacemos acá. Creo que pasa unos minutitos, se estoy tratando. Pues planificado, inesperado. Entonces, vamos con la primera parte, número 1. ¿Sí? O sea, tratar el proceso que acaba de perder el fondo. Todo está en la variable de Perrum va de PCB. Y en la segunda parte, Perrum va a cambiar de PCB. Al final se lee otro valor, otro PCB. Bueno, como decía, el proceso puede finalizar. ¿Sí? El proceso puede finalizar en ese quantum. Él dice, tiempo, dice, chao, oye, el sistema operativo, quiero finalizar. Quiero finalizar. No estamos tomando en cuenta el tiempo. Él le dice, yo quiero finalizar el sistema operativo, quiero finalizar. Ah, bueno, ¿querés morirte? Sí. Bueno, entonces preguntamos, ¿no? Le preguntamos, ¿finalizaste? Vamos a suponer que hay una variable que hay una funcioncita que devuelve el true del proceso finalizó. Entonces, si finalizó Perrum, nos quita de acá. Le decimos chao. Esto lo estamos haciendo en una sola línea, ¿no? Pero en realidad es liberar recursos. O sea, todo lo que se prestó el proceso lo tiene que devolver. Liberar recursos. Y primero hay que decir liberar memoria. Y sacarlo de la RAM. Sacarlo de la RAM. Ahora, el que libera los recursos es también un proceso. Es también un proceso. Pero bueno, hay que hablar de cosas. Liberar recursos y sacarlo de la RAM. O sea, le decimos fuera del sistema y todo lo que te presté, devolvérmelo. Yo digo, le gustaría mucho eso a los bancos, ahora tú son seguros, ¿no? Pero a los bancos antes, ¿no? Cuando no había seguro, había una ley que decía que la deuda se extingue, pues, cuando el beneficiario moría. Ahora ya hacen un seguro, ya. Yo decía dentro de mí, ¿no? Le gustaría mucho al banco que funcione así. ¿Querés morirte? Ya, finalizaste tu vida, true. Entonces él me dice, antes, morirte está bien, pero antes que te demoras, devolverme todo lo que te presté. ¿Ah? ¿Qué les parece? Entonces, a los bancos antes que no se usaba el seguro, les gustaría decir eso, ¿no? Antes que te muras, ya está bien morirte, pero antes devolverme todo lo que te presté. Aunque no creas, eso es lo que hace el sistema operativo. Le quita todo lo que le prestó y lo saca de la RAM. O sea, ese espacio de RAM donde estaba el proceso ya es eliminado, ya se marca como libre, ¿no? Porque el proceso finalizó. Pero bueno, si finalizó, el área que estaba ocupando el proceso, su imagen, es liberada de la RAM, ¿no? Es liberada de la RAM. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? El proceso no finalizó. ¿Qué hago con eso? Estoy en la primera parte, ¿no? ¿Qué hacer con el proceso que acaba de perder el cuento? Bueno, lo analizo. Oye, vos querés, que ya finalizaste tu código, sí, ya finalicé, entonces a tu casa. Disculpen acá que sean groseros, jóvenes, pero yo lo veo así que el sistema operativo lo saca a patada del sistema, digamos, al proceso. Ya te salí fuera, te da una patada al proceso, saliste fuera, devolverme todo lo que te presté y fuera. Lo saca, entonces el área que estaba ocupando el sistema para el proceso ya queda libre, ¿no? Ya para que otro proceso lo cumple, ya libera la memoria, ¿no? Ya no hay nada donde estaba ese proceso, ya no hay nada, ya lo sacó, fuera todo, su código, todo le hacía, usó un software, se utilizó, había un archivo, lo que sea, lo que se llaman manejadores o stream, le viene a la palabra stream, tienen stream, no, y buffer, ¿no? Que ocupa para los archivos. Entonces todo eso está ocupando, está gastando este tipo. Te moriste, devolverme todo y fuera. Una patada, digamos, tiene un poquito grosero, es una broma nada más. Lo sacan a patadas al proceso
del sistema. Muy bien. ¿Qué pasa? Pero dice, ¿qué? ¿Se acabó el quantum? ¿Finalizó? Dice, no, no ha finalizado. Bueno, entonces, volvete a la estructura de datos. La estructura de datos, insertar, meter, entonces, a la estructura de datos metemos el perro. Se ve un pequeño detalle. Ya lo hemos comenzado, el profesor perdió toda una clase y no continuó esta parte porque la acabaron marcado, ¿ves? Pero ¿qué haría ahí el sistema operativo? Dice, no ha finalizado, pero ya tengo código por hacer. Entonces, hagamos una cosa. Guardamos los registros de la CPU, lo guardamos en tu PCB. ¿Cómo se llama tu PCB? Se llama PRUM, viejo, no he cambiado todavía de valor. Entonces decimos PRUM, vamos a ponerlo así, register, le pasamos los registros de la CPU. Espero que pasen aquí. CPU. Punto registro. Entonces, este es el copiecito aumentando, pero el Mateo dio la anterior clase. Para esto, para nada más que quede un copy. Antes de pasar el proceso, o sea, el PCB del proceso a la estructura de datos, guardar los registros de la CPU. Antes de meter el PRUM a la estructura de datos, guardamos los registros de la CPU. Guardamos los registros de la CPU en el PCB. En esto vamos a poner más de 6 puntos, ¿no? Guardar el punto. Y ahí acaba nuestra primera parte. Ahora vamos a la segunda parte del yo no le puse 2. Buscar al nuevo PRUM. Buscar al nuevo PRUM. Entonces leamos, hagamos un cortecito acá. Esta es la primera parte y la segunda parte del código. ¿Qué hago con el proceso que acaba de perder el cuánto? Si finalizó, fuera. Si no finalizó, bueno, volver a la estructura, pero utilizando guardar contexto. El profesor ya explicó que el tratando de alumno imaginario que era su última oportunidad. Toda una historia ridícula con todo profe me dio una clase. ¿Para qué? Para que yo en el examen utilice un copiecito. Antes de meter a la estructura de datos, guardo los registros de la CPU. Muy bien. Ahora, ¿cómo busco el nuevo? Perdón, en realidad la estructura de datos voy a la general. Le digo, estructura de datos, sacar. Saque la estructura de datos. Claro, sacar va a ser depende de qué estructura de datos estamos trabajando. Pero fácil. Saco de la estructura de datos, y le doy la CPU. Le doy la CPU. Entonces, y aquí PRUM. Perdón. Digo, CPU.register. Le pasamos los registros que están guardados en el PCB. No se pierdan, ¿verdad? En este momento, en este momento saco otro PRUM, digamos, este era P2, digamos, el que llegó acá, ¿no? ¿Se cumplió su cuánto un P2? ¿Finalizaste el P2? No. Entonces te deposito la estructura. Aquí metemos y sacamos P3. Ahora este PRUM ya es otro PCB, es el PCB de P3, digamos. Si recordamos un poquito nuestro ejemplo que hicimos. Decimos CPU.register, PRUM.register. Ahora, los registros del PCB se depositan, lo que ya hemos practicado, se copian en los registros de la CPU. Entonces, en particular, el IP es el que se modifica. Al modificar el IP de la CPU comienza a ejecutar, empieza a ejecutar desde esa línea. Se ponen los registros el IP. El que yo le simulaba que era el palito que me ponía el profesor de inglés. Y cuando pronunciaba me tiraba la pizza. Así que ya sabíamos que teníamos que estudiar y practicar en casa antes de estar con ella. Bueno, eso era
Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, al decir esto, la CPU adquiere el IP y el IP funciona. Entonces, esto es así, ¿no? Nuevamente, ¿qué hago con el proceso posterior quantum? Yo soy planificador. Se cumplió el quantum, se ejecuta el planificador. Entonces, yo tengo la responsabilidad yo soy el administrador del proceso, en realidad, soy la médula final, digamos, el administrador del proceso, soy el alma, el planificador es el alma, el administrador del proceso. Entonces él dice, ¿qué hago con vos? Te vas, no sé, volvés a la estructura o te vas a tu casa. Te saco, disculpen la grosería, a patadas del sistema. Segundo, el segundo momento, sacamos de la estructura y le damos la CPU. Al darle eso, el IP ya deja de correr este código y corre el código del proceso que está en arriba. Y le decimos, chao CPU, hace tu vida, nos vemos en el próximo paso. La CPU va y ejecuta el proceso, hace su vida, ¿no? Un quantum nomás. En términos humanos sería un milisegundo. Pero en términos de la CPU sería más o menos una semana, ¿no? Una semana de ejecución, por la velocidad que maneja, ¿no? Entonces él ejecuta, se cumplió el quantum, se ejecuta el planificador. Otra vez nosotros hacemos lo mismo. Se cumplió hasta aquí, digamos, decimos, CPU, chao, hacer tu vida con el nuevo proceso y nos vemos el próximo paso. ¿Alguna consultita que tengan? Hola, hola. ¿No? Se entiende todo claro. Bueno, solo un poquito, por si leen en internet, de repente, y van a decir, no le entiendo esta parte, tranquilo, lo tenemos todo en el planificador. ¿Sí? Lo tenemos todo en el planificador. Entonces, por ejemplo, esta línea, unos comentarios, ¿no? Esta línea le pasamos el punto de vista que guarda el contexto, ¿no? Guarda el contexto. O sea, guarda los registros de la CPU en el PCB, ¿no? Guarda los registros del contexto. Guarda el contexto. O sea, los gringos solamente dirían un comentario que tenían ahí y diría el contexto. Bueno, a esta línea es un poquito más interesante. Esta línea CPU.register le pasamos, ahora al revés, ¿no? Es inversa de esta. Le pasamos los registros almacenados en el PCB, ¿no? Entonces el PCB se lo pasamos a la CPU. Se le dice, ¿no? Muchas cosas, se le dice darle el quantum al nuevo proceso, ¿no? Darle el quantum saldría aquí, en este caso, darle el quantum hasta aquí. También le podemos decir directamente darle la CPU hasta aquí. La CPU hasta aquí. ¿Qué más? También se le dice también ahí está la palabrita despacho, ¿no? También se le dice despacho. Entonces, le decimos despacho, o sea, le entrego el PCB, le entrego este proceso a la CPU. Y esa es la palabra dispatch, ¿no? Despachar. Por eso habla de un despachador que hace un efectivo cambio de contexto, ¿no? Entonces, el otro sería directamente, ¿no?
switch context, o context switch, context, o sea, cambio de contexto. Cualquiera de estas palabritas son usadas, lo buscan en internet, ustedes pueden, sí, donde se muestra el código, ¿no? Hay altísimo libro teórico. Entonces, donde se muestra el código. Hola, hola, tengo problemas de... Bueno, tengo problemas de Zoom, parece que no ha realizado, no ha recibido mi pago. Me dice que tengo menos de 10 minutos. ¿Le salió a usted ese mensaje? No. Sí, ingeniero, dice menos de un Sí, minuto. sí, un minuto. 2 minutos. Sí, ingeniero. Bueno, 2. Sí, por favor, salgámonos y volvamos a entrar. Disculpen, lo tenía de pago, no sé qué ha pasado, por qué me han cortado. De repente no aceptamos no aceptó mi último pago. O no logró cobrarlo, ¿no? A veces pasa eso. Bueno, yo tengo una cuenta en el BNB y a veces me falla, ¿no? A veces transfiero también entre los mismos bancos nos transferimos con mi hijo, por ejemplo, y a veces nos los rebota, ¿no? Pero de todas formas eso lo arreglo, no hay ningún problema. Actualiza Pro, soy Pro, y aquí se... Bueno, ok, ahí se le llama darle el cuánto, obviamente, porque la CPU va a su código, darle la CPU, obviamente, también, ¿no? Darle el tiempo de, cuánto es el tiempo de CPU, entonces, otra forma de decirle darle la CPU, dispatch, o directamente cambio de contexto, ¿no? Directamente la palabrita cambio de contexto, ¿ok? Entonces, son simplemente terminología que a veces yo inclusive lo uso cuando dice guardar el contexto, digo, y no explico, se me va, digamos, ¿no? Por lo que tanto uno lo repite que ya cree que la otra persona, eso es, pero no entiende bien, cree que la otra persona lo sabe, digamos. Entonces, hablen de eso, pero recuerden esto, que esas son las palabritas que mayormente se le da a esas líneas, ¿no? En la vida real no es tan simple como una línea, ¿no? No es tan simple como una línea. Implica un trabajo assembly un poquito, no tan largo, ¿no? Pero sí son varias líneas assembly para hacer eso, ¿no? Es un trabajo más grande que ustedes piensan. Nosotros lo simplificamos por suerte en una sola línea. Algo sí que es cierto es que se puede abreviar, ¿no? Abreviando podemos hacer así, en vez de escribir CPU.register. Lo que pasa es que esto nos lleva mucho, me voy a poner la flecha, ¿no? Eso también es porque estamos copiando, ¿no? Dando un punto register, podemos simplificarlo así, ¿no? Así, CPU.rec. Directamente una asignación normal, ¿no? Igual a un.rec, ¿no? Podemos escribir registers, le ponemos rec, ¿no? Guardar los registros, ¿no? Entonces podemos escribir tanto, ¿no? Hacemos, y voy a poner la flechita, le ponemos flechita porque esto implica varias operaciones, por eso lo hacemos. Pongámoslo como se va a hacer una simple asignación, digamos, ¿no? Que obviamente sabemos que no es así, ¿no? No es así, necesitamos pedirle todos los registros, en la vida real se lo mandas a la pila, y se lo manda a la pila, y de la pila copiamos esos valores antes de modificar digamos, antes de nosotros tomar el control de la CPU, ¿no? Se manda la pila, se copia, tiene todos unos pasos que nosotros no lo vamos a implementar, no estamos interesados en crear un sistema operativo. Pero si lo estamos, tenemos que tomar en cuenta eso. Muy bien. Disculpe que estamos aquí, que se me salió muy borrado. Esto es lo que viene. Bueno, veamos un poquito cómo se genera el quantum, digamos, ¿no? ¿Cómo se genera el quantum? ¿Cómo lo hace el quantum? ¿Cómo, digamos, la computadora permite hacer el quantum? ¿Cómo es que la CPU es capaz de, cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador, no le veo, ¿cómo rayos hace eso? Bueno, por interrupciones de hardware, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se produce? No sé cómo se produce el quantum, ¿no? Una cosita que también creo que sepan, ¿no?
se produce el cuánto? Bueno, es bastante sencillo. Recordemos cómo funcionan las interrupciones de hardware. ¿Jóvenes? ¿Cómo funcionan las interrupciones de hardware? No se olviden de eso. ¿Por qué el mouse mueve la flecha? Dicen eso, ¿por qué el mouse mueve la flecha? En realidad el mouse no sabe, ¿no?, que está moviendo la flecha. Se hace a través de una interrupción, ¿no?, ¿verdad? Y eso lo podemos averiguar en internet, ¿no?, ¿verdad? Es que este timer obviamente yo lo sé, ¿no? Yo lo sé porque lo hemos dañineado, ¿no? Cuando uno es joven, lo que le gusta más hacer es hacer dañineras, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve el mouse? A ver, recuerden. ¿Cómo? Yo lo muevo el mouse, ahorita lo estoy moviendo el mouse. Yo estoy moviendo el mouse en este momento. Lo estoy moviendo el mouse. Pero ¿cómo explicarle? Lo muevo el mouse y se mueve la flecha. Yo estoy moviendo en mi computadora igual que ustedes, están haciéndolo. ¿Cómo se hace? ¿Se recuerdan? ¿Se olvidaron? Es a través del vector de interrupciones. Claro. Entonces recordemos, cuando vemos el mouse a través de envía por su puerto, ¿no? No sé si lo hace por USB, bueno, el USB es un hub, ¿no? Es un despachante, digamos, de valores. Bueno, ya lo vimos eso. Pero bueno, vamos directo al grano. Muevo el mouse entonces a través de su puerto grita, ¿no? Le grita a un controlador, ¿no? Fíjense, es un controlador que sí que es inteligente, ¿no? A un controlador llamado PIC, ¿no? Le dice que necesita urgente atención por parte de la CPU. La CPU puede estar corriendo un proceso, por ejemplo, puede estar corriendo un proceso, deja de hacer lo que está haciendo y ejecuta un número de interrupción. El número de interrupción es simplemente el número de casilla del vector de interrupciones, que dice el compañero. El número de casilla del vector de interrupciones que apunta, es un puntero, ¿no? Que apunta a la rutina, o sea, al procedimiento. Rutina así se cuenta aquí con lenguaje de máquina. A la rutina, al procedimiento asociado a al mouse, ¿sí? Al mouse. Bueno, y así tenemos el teclado. También cada vez que pulsamos y liberamos una tecla, se da el IRQ1, interrupción 9. Entonces la casilla número 9 ejecuta, es puntero a una rutina, por eso que se puede cambiar la rutina de interrupción, o sea, simplemente lo cambiamos el puntero. Entonces se ejecuta la rutina de interrupción y la rutina de interrupción es el que ya convierte a código ASCII, ¿no? La pulsación de teclas. Y las combinaciones de teclas, que en realidad no existen. Por ejemplo, yo digo Shift-A para el vector, para la rutina de interrupción son 2 pulsaciones de tecla. Y cuando lo suelto también, Shift suelto, entonces ya es Shift soltado, digamos, el bit último se activa en 1, y cuando está pulsado el bit último se pone en 0, o sea, el bit de signo, ¿no? ¿Se recuerdan el bit de signo? Yo estoy comentándole algo que nosotros hemos manejado al vivo, ¿no? Y sin ayuda de internet, jóvenes. Claro, algo que nosotros miramos mucho, que es la creación de virus, digamos, ¿no? La creación de virus. Entonces, cuando eso se llama aprendizaje significativo, ¿no? Cuando uno le gusta algo, investiga, se mata, se desvela, mete la pata hasta que lo hace, ¿no? O sea, porque a uno le gusta hacerlo, ¿no? Bueno, este es el detalle, ¿no? Tenemos el timer, también conocido como cronómetro del sistema. Es programable. Entonces, en los sistemas del MFC, tanto Linux como Windows, lo programan para que este se llama el... ¿no? Ayúdenme, por favor, el timer es el... ¿Cuánto? Dice, ¿no? Si estoy enterado. 8254, por favor. 555. No es.
82, 54 años, en mi video, seguro que me lo sabía de memoria. Lo sabía de memoria todo eso. Entonces, este timer dice cada milisegundo, ¿no? Cada milisegundo. Fíjense, el mouse lo interrumpe lo llama al controlador para decirle que lo han movido. O sea, solamente cuando se produce un evento en el mouse, o sea, cuando pulsamos un botón o lo movemos, recién el mouse reacciona, ¿no? Entonces el controlador del mouse le envía al controlador, al PIC, a este controlador programado de interrupciones, le manda, dice, soy pedido de interrupción tanto, ¿no? En este caso el timer dice, soy IRQ0, ¿no? Ustedes saben que el PIC lo conoce por este numerito, a los dispositivos externos. Fíjense una cosita, donde el timer está enchufado en la placa madre, y un dispositivo externo. ¿Sí? Y tiene su puerto y todo. Entonces el PIC, la PIC le dice a la CPU que está ejecutando en una parte, dice IRQ8. ¿Sí? Entonces, la CPU, ¿qué es lo que hace la CPU? Creo que está por aquí, ¿no? La CPU deja de hacer lo que está haciendo. ¿Sí? La CPU está haciendo qué está haciendo en proceso. ¿No? Está haciendo algo está haciendo en la RAM. Él está con su IP por acá. Está ejecutando un código, ¿no? Obviamente en la RAM, Entonces, en el vector de interrupciones, la casilla número 8, etcétera, hasta la casilla número 8. La casilla número 8 apunta a una rutina de interrupción. ¿Sí? Entonces la CPU deja de hacer esto y ejecuta esto. Aquí voy a poner el void planificador, jóvenes, pero en realidad, jóvenes, hay una cosita más acá que quería comentarle. Aquí lo vamos a simplificar, vamos a ponerle void planificador. Entonces, el IP de la CPU obviamente viene y comienza a ejecutar aquí, se finalizó, ¿no? Comienza a ejecutar este código. Bla, 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 bla. ¿Ah? Ejecuta este código. Entonces, cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador a través de la interrupción de hardware. ¿Se entendió ahora? Aquí también no es interrupción, así que sí. Estoy muy apurado, ¿no? Hola, hola. ¿Se entendió? Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí. Se Sí, escucha ¿no? negro. ¿Se entiende bien? Sí. Entonces, cada vez que se cumple el milisegundo, el timer dice tiempo, le envía una interrupción nomás. PIC, atenderme, le dice. ¿Qué dispositivo? Soy el 0, le dice. Ah, bueno, sos el timer o cronómetro del sistema, ya. Al público, cronómetro del sistema. Entonces, el PIC llama a la interrupción 8 y dice, CPU, deja de hacer un ratito lo que estás haciendo y atender la interrupción 8, ¿no? Donde está el sistema operativo pone el planificador. No es tan cierto, o sea, voy a explicar que no es así. Claro, básicamente, el planificador hackea a la CPU. ¿Por qué? Porque la CPU debe hacer esto. Cuando está ejecutando, digamos, el proceso 2, digamos, el proceso 2 lo está ejecutando. Claro, si eres interrumpido, debería haber, aquí se llama IFET, se llama IFET, tienen averiguar, se llama, no es lo mismo que RED, tiene otra forma de movimiento en la pila. Los retum jóvenes mueven la pila, los retum mueven la pila, un IFET mueve la pila de una forma diferente, ¿sí? Todos los retum mueven la pila. Entonces, ya me estoy cambiando el tema, ¿no? Pero digamos esto, en la vida real, ¿qué debería hacer? Ejecuta la rutina y al finalizar la rutina debería volver donde se quedó.
Claro, por eso dicen interrupciones, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, si alguien ahorita, como decía, si alguien me interrumpe, como ahorita abrieron la puerta para que porque estaba el perro aquí adentro, si me interrumpen, por ejemplo, yo debería esperar un ratito, jóvenes, voy atiendo la interrupción y vuelvo donde estoy haciendo. Esa es la interrupción. Pero el planificador lo hackea, jóvenes, porque aquí dice cpu.registro, dice, ¿no? cpu.red igual cpu.red. Entonces hace que el IP no vuelva acá, sino que se vaya a otro contexto, o sea, a otro espacio en la RAM. ¿Sí? Entonces, en vez de él volver a donde queda, lo hackeamos. Decimos, no, si le decíamos if red, entonces hacemos return de la interrupción, él volvería acá. ¿Sí? Él volvería a ejecutarse acá. Pero nosotros decimos, no vas a volver. Vas a ir donde yo te diga, IP, a un oeste, a otro lado, y se va al proceso P3, digamos. ¿Sí? Entonces, el planificador es el primer hackeador donde que hay. ¿Qué es hackear? Alterar el comportamiento normal, ¿no? El comportamiento normal de algo, ¿no? Eso es hackear. Entonces, esto es lo que pasa. Solo una cosita, por ser honesto con la verdad. La interrupción 8 no está el planificador ahí. En realidad, en la vida real no está ahí. La interrupción 8 se utiliza para actualizar el reloj de software. Le explico un ratito. Ustedes ven en Windows al lado, si lo pueden ver seguramente ustedes en este momento, al lado derecha en la parte inferior está el relojito, ¿no? Dice 9:27, ¿lo ven? No sé qué hora se ven ustedes. En el escritorio, en la barra de tareas dice, ¿no? 9:27 y abajito 8/1/2021. Está la hora y la fecha, ¿o no? Hola. Sí. Sí, ¿no? Bueno, pero hay un reloj, obviamente, que mantiene la hora del sistema. Esa hora es un reloj de pulsera, digamos, es digital, obviamente, ¿no? Un relojito que es mantenido por una pila, ustedes saben, una pila. Por eso cuando apagamos la máquina, el reloj sigue trabajando. Hay un relojito interno. Ese es el reloj de hardware. Ese relojito existe. El problema aún es que es un poquito lento ir a leerlo y actualizarlo. Solamente cuando lo actualiza va y lo actualiza realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace Windows? Windows cuando carga, lee la hora de ese reloj. Del reloj que cuando apagamos la máquina, él sigue trabajando con una pilita que le damos. Entonces, lee esa hora y a través de la introducción 8 lo va calculando lo que ustedes ven a la izquierda de su pantalla. Entonces, decimos que es un reloj de software. ¿Por qué? Porque una vez lo lee con la interrupción por los milisegundos, él lo va actualizando. ¿Es bastante sencillo o no, jóvenes? Actualizarlo. Si ustedes hicieran el programa, calculen, ¿no? Cada 1000 milisegundos sería un segundo. Entonces, por eso tiene altísima precisión, ¿no? El cronómetro del sistema, a trabajar con milisegundos. Entonces, en realidad, ese 8:29 es una hora calculada. La hora que ustedes ven, 9:29 que estoy viendo en este momento, es una hora calculada a partir del reloj del sistema. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero, entonces, ese cálculo. Se le perdió, creo, Hola. Hola. Perdón, lo escuché muy entrecortado, solamente por el internet. Pero déjenme darle otro ejemplo. Vean, hagan cuenta que una persona mira su reloj y digamos, cuenta perfectamente. Él mira su reloj que se llama. Ingeniero, decía que, por decir, para hacer. Le pido 1000 disculpas, no lo escucho muy entrecortado. 1000 disculpas, no lo escucho bien. Hola, ¿ustedes me escuchan bien, jóvenes? Ya me preocupé. Sí, debe ser su señal. Sí, debe ser la señal de él, ¿no? Puede ser. Pero le decía, digamos,
Hagan de cuenta esto, digamos, hagan de cuenta que yo tengo un reloj en mi mano, digamos, ¿no? Un reloj de pulsera, la tengo amarrada en mi mano izquierda, y digamos, yo sé contar, no, hago milisegundos, pongámosle segundos, digamos. Yo digo 8:29:00, o sea, 9:30:00. Y en ese momento me lo sacan el reloj. Me lo sacan el reloj y me lo dejan en mi casa. Yo me voy a trabajar, pero voy contando, digamos, ¿no? Esto es imposible, ¿no? Entonces, imagínense esta situación. Antes de salir del trabajo, miro, son las 9:30 y dejo mi reloj en la casa. Y me voy a trabajar. O sea, mientras estoy caminando, estoy trabajando y todo, voy contando, ¿no? 1, 2, 3. Digamos que soy tan exacto que cuento los segundos exactamente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? Entonces, cuando me preguntan la hora, yo sé cuál es la hora, sin mirar mi reloj. ¿Me hago entender? Yo sé que esto es una mentiranga, ¿no? Un ejemplo idiota, pero es así. Yo lo voy contando, pero ya no miro mi reloj de pulsera. ¿Por qué? Porque digamos que sé contar perfectamente los segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando me preguntan a los 60 segundos, yo digo son las 9:31. ¿Ah? 9:31 con 10 segundos. ¿Ah? A partir de los segundos que voy contando, voy calculando la hora. A partir de la hora inicial. Eso es lo que hace este reloj ahora. Lee, cuando se carga el sistema, cuando está en el boot del sistema, se carga y él comienza a contarlo en forma manual, digamos, por software. Cuando actualizamos la hora, digamos, un tipo me dice, oye, tu hora está mal, no son las 9:31, son las 10:32, digamos, son las 10:32, entonces tengo que venirme a mi casa y actualizar mi reloj de hardware, o sea, mi reloj físico, 10:32 y comienzo otra vez, 0, 1, 1, 2, 3, 4, ¿ah? ¿Se entiende? Entonces, el reloj de hardware, jóvenes, está ahí, está mantenido por una pila cuando apagamos la máquina. Esa pilita lo que le da energía. Y para el sistema operativo sería muy lento ir a cada rato al reloj de pulsera, digamos, al reloj del hardware para calcular la hora. Sería muy, muy lento. Entonces, él prefiere calcularlo en forma manual, digamos, ¿no? En forma como software. Haría como el ejemplo idiota que le acabo de decir, que yo sería una persona que va contando los segundos, ¿no? Aquí canta milisegundos. Entonces, la introducción 8 está destinada, jóvenes, a actualizar el reloj de pulsera y recién de ahí llama al planificador. ¿Sí? Entonces, esto es lo real, jóvenes. Lo real era así. La introducción 8, esta es la introducción 8, está lo apuntado por la introducción 8. Entonces, esto es lo que pasaba en la introducción 8. Esto es lo teórico. Lo real era actualizar el reloj del software. O sea, el relojito que se ve al lado derecho, en la parte inferior de la pantalla, al lado derecho, actualizó el reloj de software. Pues actualizamos el reloj de software y de ahí se llamaba a una interrupción, en el decimal era 1C. 1C el decimal. Entonces llamábamos a la interrupción 1C, no sé qué número es. Esta interrupción 1C, aquí estaba el planificador. ¿Sí? Aquí estaba el planificador. Aquí estaba el planificador. Y esto no se cambiaba, como siempre era la introducción 8 porque venía por default, digamos, en el sistema. Entonces, esta es la introducción 1C. Introducción 1C. Bueno, para finalizar, contarle una experiencia, ahora ya puedo comentarlo porque han pasado, ¿cuántos? Muchos años, décadas. Yo creé el famoso virus musical, no sé si tú conoces en internet. Ahorita me lo empecé a contar. Y le puse, aparte de una música cualquiera, le puse la danza libre. ¿Se conoce la danza libre? Todos lo conocemos, ¿creo? La danza libre. Precisamente lo que vivo más tiempo acá, no me compartí. La danza libre le puse. Y esta reproducía, ¿no? No hacía nada, se infectaba, se clonaba, pero no hacía daño, nada, solamente tocaba la danza libre a una hora determinada, ¿no? Usualmente le ponía a la hora en punto y esperaba 2 horas, a veces 3 horas o las tardes, ¿no? Cuando a la hora en punto, entonces tocaba yo no sé, música,
un colega, un compañero que digo, House, me puso las notas, ¿no? Porque no usábamos la tarjeta de sonido, entonces usábamos el parlantecito que está atrás. Entonces me decía el sonido y la vibración, ¿no? La frecuencia de vibración, y con eso salía la enseguida. Era muy simple, Juan. Esto de la clonación era para los archivos xfil.com, pero digamos, ¿cómo harían ustedes para hackear esto? No había control, digamos, ¿no? Era para el sistema operativo monoproceso. Porque las interrupciones se ejecutan, el tema no está en multiproceso. Las interrupciones no son procesos, digamos, ¿no? Son rutinas. ¿Cómo harían ustedes para hackear esto? Vean, gráficamente, díganme cómo harían. Voy a borrarlo de estos límites, ¿no? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Lo real. Aquí en forma teórica es el planificador, ¿no? El planificador se ejecuta de esta manera. Pero ¿cómo harían ustedes para hackear esto, ¿no? Interrupción es un puntero, ¿no? ¿Cómo harían? Bueno, vean que la vida continúe. La vida continúa. Interrupción muerta. Se actualiza el de todo, etcétera. Llama a 1CH. Entonces, en la 1CH, este código, como esto es apuntado, todos son utilizados como un direccional. Este código, como no era multiproceso, no era planificado, pero si lo hubiera, nosotros no sabíamos dónde no sabía que había ahí. Lo que hacía era simplemente hacer que este punterito, lo que usamos un puntero, la 1CH está por acá, por aquí vamos a hacer la 1CH. Haríamos que la 1CH apunte a nuestro virus, ¿no? A nuestro virus. Claro, pero previamente guardábamos la dirección de este. Este es el original, ¿no? Original 1CH. Entonces, lo apuntado por este punterito, lo apuntado por así era el original. Entonces, con el llamado de interrupción 1CH, ejecutaba la interrupción apuntada por este puntero. Digamos, si tuviese en la estructura de datos, ¿qué haríamos nosotros? Haríamos AUX, ¿no? En un auxiliar, un puntero auxiliar, pues haríamos este puntero, digamos, ¿no? Que sea P, digamos, este puntero. AUX igual a P. Ejecutábamos nuestro algoritmo y llamábamos a AUX, ¿no? Llamábamos a AUX, ¿no? Llamábamos CAL a esta dirección de memoria. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, se ejecuta la instrucción 8, se ejecuta este virus y después ejecuta este código, ¿no? El código del virus. Y después llamamos a AUX. Entonces, digamos que es un crimen perfecto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona, digamos, que ve que todo funciona igual. Solo que antes de ejecutar lo original, que no era vacío eso, ¿no? Pero antes de ejecutar lo original, nosotros ejecutamos nuestro algoritmo y después llamamos a él. Entonces, esta 1CH nos llamaba a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos modificado 1CH. ¿Sí? Entonces, la introducción 8 nos llamaba a nosotros y nosotros llamábamos al original. Entonces, no había problema, no había drama. Entonces, y eso era lo que pasaba. ¿Sí? Solamente para distraerlo un poquito, que esto es bonito, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Ahora lo que hicimos voy a hacer gusano es mucho más simple que hacer virus, ¿no? Porque se produce el exe, ¿no? Lo difícil es la clonación, ¿no? Pero con la experiencia de esto ya era más sencillo. ¿Alguna consulta? Vamos a ver la próxima clase, vamos a ver, jóvenes, vamos a ver ¿cómo se llama? Los algoritmos de planificación, ¿sí? Las estrategias de planificación que hay en el... No entiendo por qué dice límite de tiempo. Lo vamos a ver, las estrategias de planificación que hay, ¿no? Y que se han dado a lo largo del tiempo, ¿sí? Algo pasa acá que no sé qué pasa. Jóvenes, lo vemos el próximo lunes, ¿ok? Lo vemos el próximo lunes. Quiero ver qué pasa con este bendito Zoom. Hola, hola. Ok. Ingeniero. Disculpen, me pasen buenos días, voy a cortar la reunión. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego.